información de la reunión este fin de semana del canciller mexicano Marcelo Ebrard con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, para hablarnos de este tema, para hacer un análisis de este tema que fue ya a los 45 días del plan migratorio impuesto por el gobierno de los Estados Unidos. Tenemos en la línea telefónica al doctor Fausto Pretelín. Él es analista internacional, columnista del periódico El Economista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, señor Alejandro. Gracias. Un primer acercamiento, doctor. Vamos muy bien, como dice el presidente López Obrador, en este tema del acuerdo migratorio. Bueno, pues tomando como base la petición, el objetivo de este tipo de operativos, sí, pues sí vamos bien. La gran pregunta es por qué estamos llegando a este estatus o a este estadio, ¿no? Es decir, sí, primero, pues no es una política pública o una política totalmente autónoma de nuestro país. Sí. Viene como resultado, pues, de un chantaje, ¿no? Irascible, agresivo, bélico, sí, del presidente de Estados Unidos en contra de México. Pues o son aranceles o es seguridad. Sí. Segundo, preocupa un poco, digamos, que los albergues están rebasados, que la logística está rebasada, me parece, con base a la decisión precisamente un tanto precipitada por parte de nuestro gobierno mexicano a la presión de Estados Unidos. Otro elemento, un tercer elemento sería qué va a pasar con Centroamérica. Se había anunciado, pues yo había escuchado, inclusive alguien había hablado de un plan Marshall de ayuda para el desarrollo centroamericano, cuando la verdad la semana pasada Estados Unidos avisó que recursos del USAID, que es este organismo público estadounidense que da ayudas para el desarrollo a países centroamericanos, lo va a desviar a Venezuela, a los opositores. Hablamos de $41 millones, la primera entrega de dinero, sobre todo para países como Guatemala y Honduras prácticamente quedan aislados un poco de estas ayudas. Y cuarto elemento, la trampa de Donald Trump, en donde la semana pasada se saca de su chistera esta idea de que, bueno, pues los migrantes que pasen por México ya no van a poder pedir asilo a Estados Unidos, lo cual, pues bueno, contraviene a todos los organismos internacionales, Naciones Unidas, que bueno, que ya no hay que sorprenderlos, ¿no? Claro que este acuerdo, bueno, de lo que refirió Trump es un poco como el que hay en la Unión Europea con Turquía, ¿no? Para la gente de Albania. Mira, el acuerdo con Turquía es el tercer país seguro, sí, que de alguna manera surge a partir de la guerra civil atroz que sufre Siria desde hace 7 años, 20 millones de habitantes, 10 de ellos, o sea, el 50%, 10 millones o han sido desplazados o han salido del país. Eso significa que han llegado muchísimos a Europa y por eso llegó a un acuerdo en la Unión Europea con Turquía para ser un tercer país seguro. Aquí en México se habla de que no somos tercer país seguro. Lo de menos es la semántica. En realidad sí estamos recibiendo ya a migrantes que pidieron asilo en Estados Unidos y mientras reciben el resultado tienen que estar viviendo en este lado, en México. Pero no estamos, digamos, obligados a que primero pidan asilo político, asilo aquí en México. Todavía no llegamos a eso, pues. No legalmente, no, definitivamente que no, porque México no tiene por qué de alguna forma, o más bien, los migrantes que quieren ir a Estados Unidos no tendrían por qué pedir asilo en México. Esa es la gran interrogante. O sea, ¿por qué obliga a Trump hablo, por ejemplo, de guatemaltecos a que pidan asilo en nuestro país? Si quieren irse a vivir a Estados Unidos y están intentando pedir asilo en Estados Unidos, ¿por qué en México? Porque en realidad México tampoco tiene las condiciones, hay que decirlo, para ser un tercer país seguro. Lo que vive en estados fronterizos como Tamaulipas, por ejemplo, pues bueno, es una inseguridad latente que vive no solamente los migrantes, sino también los mexicanos, ¿no? Claro, ahí sí le podríamos creer a lo que dijo hoy el canciller Marcelo Ebrard, doctor, que de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, incluso a pesar de chantajes que hubiera de parte del presidente Trump, México no cedería, no aceptaría esta ley, este acuerdo de tercer país seguro. Yo insistiría, aquí lo de menos es la semántica. Yo entiendo que legalmente sí se vincula con un compromiso a largo plazo. Aquí lo que está revisando, es cada 45 días. Y la gran pregunta es hasta cuándo se va a hacer el corte final
y decir hasta aquí acaba el compromiso, ¿no? Ese sería de alguna manera una fecha de vigencia, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Ahora se habla de que, bueno, otros 45 días vienen. ¿Qué va a pasar entre 45 días? Ya están en plena campaña electoral Donald Trump. Yo la verdad no creo en la palabra de Donald Trump, y en ese sentido, pues la siguiente pregunta es, ¿qué le va a pedir a México dentro de 45 días, ¿no? Claro. Entonces, dentro de 45 días, ¿qué podríamos estar esperando? ¿Que continúe así de 45, 90 y de manera indefinida este plan, o, como decía doctor, que le pida alguna otra cosa? ¿Por dónde ve que venga más probable el escenario? Pues a ver, el escenario más probable es que, pues, con base a las cifras que ya tenga Donald Trump en las manos, decidirá cuál va a ser la siguiente petición que le haga a México. Lamentablemente es así, es decir, nos ha traído de arriba para abajo con muchas peticiones, y eso es lo que yo pensaría. Y también por parte del gobierno de México sí sería bueno decir, bueno, esto tiene una fecha de vigencia, y vamos a marcarla, no vamos a determinar hasta cuándo, ¿no? Claro. Porque el tema del tercer país seguro es un tema un elemento también semántico, porque de facto estamos recibiendo ya a los migrantes que están pidiendo asilo allá, que se queden aquí, y evidentemente se les da todas las ayudas posibles desde el punto de vista de seguridad social o de seguridad médica, ayudas inclusive en temas laborales. Sí. Son varios elementos, ¿no?, que hay que tomar en consideración. Claro, como última pregunta, doctor, ¿qué tanto influye la aprobación del tratado, del TEMEC, en este contexto? Que sea antes o que sea después de estos 45 días, ¿influye o no tiene nada que ver? Bueno, tendrán que ir ya por rieles aparte, independientes, y de alguna forma parece ser que ya se irá la aprobación, al menos en el Congreso en Estados Unidos, hasta después de las vacaciones, y eso pues ya estaríamos hablando en septiembre-octubre, cuando de alguna manera tengan sobre la mesa a los congresistas. Tendría que ir por rieles independientes, no tendría que ir por la misma mesa de negociación, ¿no? Perfecto. Doctor, solo me quedaría con algo que quiera concluir. No, pues estaremos al pendiente, ¿no?, de qué sucede, y pues hay que recordar que este compromiso en México surgió el 15 de noviembre del año pasado, cuando todavía no estaba como presidente el Andrés Manuel López Obrador, y el secretario de Relaciones Exteriores, pues de alguna manera se comprometió con Mike Pompeo y con el entonces secretario de Seguridad a este tipo de pactos, ¿no? Perfecto. Doctor Fausto Pretelín, analista internacional, columnista del diario El Economista, muchas gracias por esta entrevista, doctor. Muy buenas tardes, hasta pronto.